Continuamos los videos tutoriales de JavaScript. Entonces, los métodos que podemos utilizar para el acceso a los objetos element en el DOM pueden leerse y modificarse en el documento, pero debe considerar el navegador cómo lee dicho documento de forma secuencial y no puede referenciar un elemento que aún no ha sido creado, como ya mencionamos en el video anterior. Por tanto, lo mejor es ejecutar el código JavaScript hasta que ocurre el evento load. Los navegadores disparan el evento después que se ha cargado el documento y todos los objetos en la jerarquía DOM se han creado y ya son accesibles. Como ejemplo, la inclusión de un atributo onload en elemento body para acceder a un elemento P en la cabecera del documento. Todo esto desde JavaScript. Podemos observar el ejemplo en HTML5, tipo de documento en español con el formato UTF-8, subtítulo e inicia el script. La función llamada iniciar carga una variable que en forma de arreglo contendrá todos los elementos cuyo estilo los definió como el ID llamado subtítulo. Una vez que se carga la página, se llama a la función iniciar, la cual básicamente llenará la variable elemento con todos los elementos obtenidos con el ID subtítulo. Hay una sección llamada mi sitio web y hay un párrafo cuyo ID es subtítulo. Es decir, esta será el primer elemento cargado en la variable elemento. Termina el cuerpo de la página y termina el código del HTML. Podemos ver que en el ejemplo esto no realiza acción alguna, solo está obteniendo una referencia a element, que representa la etiqueta P y lo almacena en una variable elemento tan pronto como se cargue la página web. Si se leyera la propiedad ID, el objeto almacenado es la variable elemento. Este obtiene la cadena de caracteres subtítulo, que es el getElementById. Entonces, la función de JavaScript la podemos observar. Cuando se inicia, carga los elementos en la variable elemento y se produce la alerta de que el ID del elemento se concatena con elemento.id. La explicación es que se accede al elemento con getElementById porque P tiene un ID que es el subtítulo. Si no estuviera presente, entonces se podría usar otro método del objeto document. A manera de ejemplo, si la etiqueta encontrada P con el tag name cargando en la lista se encuentran más de un elemento tipo P, se recorren con un arreglo que va de 0 a la longitud de la lista, es decir, la cantidad de elementos menos 1. El elemento se asigna por los valores del arreglo lista y se manda la alerta. Igual sucede al caso anterior. Se va a cargar en el cuerpo de la página la función iniciar
y esto es encontrado por coincidencia con el único párrafo, el mejor web cuyo ID es subtítulo. Entonces getElementsById, by tag name, encontrará un arreglo cargado con todos los elementos cuyos nombres son iguales al valor provisto entre paréntesis, es decir, elementos de tipo párrafo. Este atributo se ha definido con el texto P, como decimos, para un párrafo, el único que existe en la página, lo que el método devuelve una lista de todos los elementos párrafos encontrados en el documento. El ciclo for, después de obtener la referencia, accede a cada elemento con este ciclo y mostrará el valor de sus atributos ID en la pantalla. La lista, el arreglo con el subíndice F pasa a llenar el valor de la variable elemento. Si se conoce la posición, se puede acceder directamente como subíndice. En este caso, como solo existe una etiqueta P, será la referencia en la posición sub 0 del arreglo. También podemos utilizar el método querySelector con la propiedad de que la sección esté identificada como un párrafo. Puede observarse que la variable elemento recibe los valores que devuelva querySelector del documento con las etiquetas de tipo párrafo. Esta es otra manera de realizar las opciones anteriores. Entonces, querySelector buscará un elemento usando un selector CSS, es decir, la etiqueta P ahora forma parte de las hojas de estilo y, por ejemplo, podemos encontrar un párrafo que serían los hijos de una sección y esto devolverá solo la referencia al primer elemento encontrado. Entonces los métodos estudiados buscan elementos en todo el documento HTML, pero pueden reducir la búsqueda solo al interior de una etiqueta padre o de un elemento que los contenga. Para ello, entonces encontramos métodos como getElementsByTagName y querySelector. Por ejemplo, buscar elementos párrafos dentro de elementos sección con una identificación específica combinando métodos anteriores. Encontraremos un elemento principal, el cual es llenado por todos los elementos que coincidan con su ID sección principal definido en su ID. Y también tenemos la lista, que son elementos tipo párrafo. Entonces, el elemento recibe el primer valor de la lista en la posición sub 0 y termina la función del script. En el body onload se carga la función inicial y la sección cuyo ID es sección principal será la que sea la contenedora de la etiqueta de encabezado 1 y el párrafo llamado subtítulo. Entonces, sección principal es una referencia identificado como sección principal, P, incluido como un elemento identificado por la etiqueta P, todos los párrafos dentro de este elemento. Y la lista, como solamente existe un párrafo, se sabe que su subíndice está en la posición 0. Y se muestra entonces el valor del atributo ID en pantalla. Pueden probar estos códigos dándole una pausa al video y escribiéndolos en cualquier editor para JavaScript, que veremos en otros videos tutoriales.
Entonces, los objetos Elements convierten a JavaScript en un lenguaje especial con la posibilidad de modificar elementos y todo el documento HTML en tiempo de navegación. Con este propósito, los objetos Element contienen muchas propiedades para manipular y definir estilos y sus contenidos. Por ejemplo, Style contiene un objeto llamado Styles que a su vez incluye propiedades para modificar los estilos de los elementos cuando ya se ejecuta la función del JavaScript. Los nombres de los estilos en JavaScript no necesariamente son los mismos que en CSS. Pueden ser parecidos o distintos, porque no hay un consenso respecto a su nombramiento, y así coinciden los mismos valores con las propiedades. Por eso, en algunos casos hay que aprender sus nombres en JavaScript. Las siguientes son las propiedades que más se usan. Por ejemplo, color, obviamente declara el color del contenido del elemento. También existe background para declarar estilos de fondo, donde puede ser un background con color, con imagen, que se repite, ubicándole en una posición o que está adjunto. El caso del borde puede ser el borde del elemento y se puede modificar cada estilo de forma independiente, sea color, estilo o ancho. El borde puede ser también individual, borde superior, estilo de borde superior e inferior, el borde inferior y el color del borde inferior, el estilo del borde inferior y el ancho del borde inferior, el borde izquierdo y el color del borde izquierdo, el estilo del borde izquierdo y el ancho del borde izquierdo, el borde derecho y su color, el estilo del borde derecho y el ancho del borde derecho, entre otros. Para el caso del margen se declara abajo, izquierda, derecha y arriba. Padding como el espacio de separación que rellena el elemento. Tenemos abajo, izquierda, derecha y arriba, similar al margen. El ancho del elemento como máximo y mínimo, similar a la altura, que declara altura máxima o altura mínima, y la visibilidad si es o no visible, dependiendo si está presente. En el caso del display, define el tipo de caja para la hoja el estilo aplicado presente en el elemento. También tenemos propiedades tipo position, top, bottom, left, entre otros. La posición define el tipo de posicionamiento usado para ubicar el elemento. Top especifica la distancia entre el margen superior del elemento y el margen superior de su contenedor. Similar, bottom explica cómo aplicar la distancia, pero con el margen inferior del elemento y el margen inferior de su contenedor. En el caso left, va a especificar la distancia entre el margen izquierdo del elemento y el margen izquierdo de su contenedor. Igual sucede con la derecha para especificar la distancia entre el margen derecho del elemento y el margen derecho de su contenedor. Si es un estilo flotante, se permite hacia un lado u otro. También se permite limpiar el flujo de la representación del documento, del estilo, impidiendo que cada documento flote hacia la izquierda, derecha o ambos lados. También se puede permitir el overflow para mostrar el contenido que exceda límites de la caja de su contenedor. También la profundidad para determinar en el eje Z
la posición del elemento, es decir, capas superpuestas. Tenemos font para los estilos de la fuente y se pueden identificar individualmente la familia de letras, su tamaño, estilo, variante y grosor. El texto se puede alinear dentro del elemento, que podría ser aplicado en forma vertical, en línea también. El texto puede tener decoración de parpadeo, tachado, ninguna, sobrerayado o subrayado. Entonces, las propiedades de los objetos element podemos tomar en cuenta los valores, de tal manera que hay que obtener una referencia al objeto element que representa el elemento a modificarse. Luego se asigna un nuevo valor a la propiedad del objeto style que se desea cambiar, siendo la única diferencia con las hojas de estilo que, además de los nombres de las propiedades, hay que asignar valores entre comillas. Ejemplo, propiedades del objeto elements. En un código HTML en español tendremos el encabezado con el formato de caracteres UTF-8, un título y una función inicial que tiene una variable que busca o refiere a un elemento cualquiera cuyo ID es subtítulo. Y entonces dicho elemento o elementos referenciados en la variable tendrán como estilo un ancho de 300 píxeles. También se le definirá un borde de un píxel sólido y un color. Se le definirá a ese mismo elemento un espaciado de 20 píxeles. Entonces todo eso sucederá en el evento load del cuerpo de la página. Esto se puede visualizar rápidamente porque recordemos que se carga secuencialmente. Entonces podrá suceder una especie de parpadeo y la misma página refrescará los estilos luego asignados con el acceso DOM del JavaScript. Y esto puede ser probado en cualquier editor. Siguiendo con las propiedades, tenemos que los objetos style son independientes del CSS. Y leer cada una de estas propiedades sin asignar valor de JavaScript devolverá una cadena de caracteres vacía. Entonces, hay que incluir propiedades adicionales que provean mayor información acerca del elemento. Por ejemplo, el ancho del cliente, es decir, del elemento que lo contiene, incluyendo el relleno. La altura del cliente, incluyendo también el relleno. El offset top devuelve el número de píxeles que ha desplazado el elemento desde la parte superior de su contenedor. Igual sucede para el número de píxeles desplazados desde el lado izquierdo de su contenedor, el ancho, que es lo que corresponde al ancho del elemento incluyendo relleno y borde, su altura también incluyendo relleno y borde. Si dicho elemento puede ser desplazado con scroll hacia arriba o si puede ser desplazado un número de píxeles hacia la izquierda. También si puede haber contenido con un ancho determinado y una altura de scroll determinada. Estas propiedades son de solo lectura, lo cual significa que no modifican el código del JavaScript en el caso de que existieran. Vemos el ejemplo de un estilo definido dentro del HTML para poderse visualizar con un
estilo llamado subtítulo, ancho y espaciado y bordes predefinidos. Entonces, se asignan los estilos al elemento párrafo. Bien, entonces podemos observar que existe una función de JavaScript llamada iniciar que obtendrá en la variable elemento todos los elementos llamados subtítulos por su ID. Hay una variable que calcula el ancho del cliente de estos elementos y luego les sumará 100 en píxeles de unidades de medida, lo cual se carga en el evento iniciar de la página. Es decir, el párrafo llamado ID subtítulo, el cual es el mejor web, encerrado entre las etiquetas P, pleca P, sufrirá un ancho aumentado en 100 píxeles una vez que se cargue totalmente la página. Luego se modifica su propio ancho. De tal manera, se tomará el ancho del cliente, pero por ser solo de lectura, entonces la propiedad se define a través de style, con la cadena de caracteres que corresponden a la unidad de medida píxel. Aunque no sea común entonces modificar los estilos uno por uno, normalmente tendremos que asignar propiedades a grupos a través de atributos de clase. Estas reglas se llaman clases, las cuales se definen de forma permanente en la hoja de estilo, pero los objetos element pueden tener incluidas algunas propiedades para asignar clases diferentes a un elemento y por lo tanto modificar sus estilos todos de una vez ejecutado el JavaScript. Por ejemplo, ClassName declarará o devolverá el valor del atributo clase. ClassList devuelve un arreglo con la lista de las clases asignadas al elemento. La forma más fácil es asignar un nuevo valor a la propiedad ClassName. ClassList, por ejemplo, incluye añadir o agregar una clase al elemento, removerla, combinar o eliminar la clase según el estado actual, ya sea asignando al elemento la elimina o en caso contrario agrega la clase. También se puede saber la clase contenida o que contiene el elemento si ha sido asignado la clase al elemento o no, devolviendo falso o verdadero respectivamente. Ejemplo, una hoja de estilo que tiene un color de fondo y un color de fondo también con otro nombre de estilo. Entonces, se declaran las clases, ambas definen color de fondo, pero la clase supercolor se asigna al elemento del párrafo, otorgándole o asignándole un color azul de fondo. Podemos observar la función de JavaScript que cambia el color cuando la variable elemento obtiene todos los elementos cuyo ID es subtítulo. Ya sabemos que es la etiqueta párrafo. Entonces, a su vez, este elemento con su nombre de clase se verifica como color negro. Cuando se ejecuta esta función, cambiará de color. La clase supercolor se reemplaza por la clase color negro, es decir, esto que está entre comillas, color negro, es el nombre de la clase y se asigna al fondo. Entonces vemos que eso sucederá con el evento onClick, cambiar color, porque en la etiqueta párrafo cuya ID es subtítulo tiene asignado el estilo de clase supercolor.
La función se ejecuta cuando el usuario hace clic en el elemento. Código que nuevamente les invito a probar en un editor y verificar su ejecución. Entonces podemos asignar variables clases a un mismo elemento. Cuando esto ocurre, en lugar de la propiedad className, es mejor utilizar classList, los métodos de esta clase, implementándose el método contains para detectar si ya se ha asignado una clase a un elemento y en este caso agregarla o eliminarla dependiendo de su estado actual. Similar al código anterior, con el estilo supercolor o color negro, podemos validarlo a través de una función de cambiar color, comparando la condición de que si el elemento obtenido es subtítulo, se le aplique la lista llamada supercolor y se elimina nuevamente. En caso contrario, no tener una clase, lo que se hace es añadir la nueva clase. Veamos entonces el ejemplo aplicado al párrafo con la clase supercolor y la ejecución se realiza al cambiar el color en el evento onClick. Entonces cada vez que el usuario hace clic en el párrafo, su estilo se modifica pasando de tener un fondo a no tenerlo. Se puede obtener algo parecido como lo observamos a continuación. Tenemos los estilos definidos y la función de script que los cambia. Primero se busca el elemento y a continuación de la búsqueda se le aplica la nueva clase. Este método comprueba el estado del elemento y la agrega si no se ha asignado o la elimina en caso contrario. El método toggle simplifica el trabajo, ya no debe controlar si la clase existe o no, lo hace de forma automática y agrega la clase o la elimina dependiendo del estado. Veamos entonces el ejemplo aplicado al párrafo subtítulo que inicialmente recibe la clase supercolor. Al ejecutarse el escuchador del clic, se mandará a llamar la función cambiar color y se designará el nuevo estilo de clases. Muchas gracias por su atención y continuaremos JavaScript en los próximos videos.